De hecho, la diferencia estuvo en quienes fallaron y no en quienes atajaron en la tanda de penales entre Perú y Australia, porque tanto el arquero australiano como Galese taparon un penal. La diferencia estuvo en que nosotros fallamos uno con el tema con el remate de Luis Advíncula, ¿no? Pero bueno, ya está, caballeros, y no nos queda otra que mirar hacia el 2026 nada más. Ya es verdad, ya llorar sobre la leche derramada, como se dice, ya no viene al caso, pero sí se empiezan a generar preguntas, ¿no? Lo decía Diego Penny, que también, por ejemplo, el cambio de arquero es un factor psicológico en el cual se tiene que trabajar, y es una de las preguntas que también hoy nos hacemos. O sea, ¿qué tan preparados estaban los futbolistas para este partido único de la cabeza? Sí. Porque uno en el primer tiempo ve un equipo totalmente desconocido. Sí. Siempre hemos destacado la fortaleza mental de la selección peruana, pero el día lunes, en el primer tiempo al menos, no se vio esa fortaleza mental, porque no encontraban tampoco respuestas dentro de la cancha. Entonces es una de las preguntas que uno se hace. ¿Qué tan preparados psicológicamente de la cabeza estaba también esta selección? Y ahora, ¿qué tan preparados están para asimilar también esta información? ¿O qué tan distraída también, no? Claro. ¿O qué tan distraída? Porque ya se ha conocido la lista de viajeros, la cantidad de familiares que acudieron y se hospedaron en el mismo hotel que los seleccionados. Y es difícil establecer que esa haya sido la razón o la explicación de lo que pasó con la eliminación de Perú. Pero hay una evidencia informativa desde adentro de la Federación Peruana de Fútbol que se fue de las manos en algunos días la situación, no porque haya habido una fiesta, no porque haya habido una juerga ni nada por el estilo, sino porque hubo demasiada distensión, quizás teniendo a los familiares dentro de la selección. Pero evidentemente esto lo marca el resultado, ¿no? Lo marca el resultado, porque de ganar hubiésemos dicho que bien. Fueron los familiares a apoyar, eran muchos días. Claro, ahora que hemos perdido, se encuentra el argumento totalmente contrario a lo que significó justamente esa decisión, pero creo que dependía del comando técnico, y yo sí lo quiero poner como un error del comando técnico, porque si uno le da continuidad a lo que funciona, hay que darle continuidad a todo alrededor de lo que significa la consecución de un objetivo. Y eso incluía que haya una concentración, ¿no?, estricta de los futbolistas para enfrentar este partido frente a Australia. Y no lo hubo. ¿No? Y fue así, y así nos lo han contado, y así se lo contamos nosotros a ustedes. Con lo cual, no sé si explica el resultado, pero sí podría poner en debate que probablemente la selección veía este partido como uno más o como un partido de trámite. Porque eso se vio en la cancha. No es que Perú jugó y metió y tuvo 1 y 2 y 3 y desde lo futbolístico se perdió porque así es el fútbol. Coincide esta distracción, quizás esta distensión de más, con lo que pasó en el partido. Un equipo que no se encontraba, un equipo que no tenía coraje, un equipo que no veía la situación que estaba viendo todo el país y esa desesperación de ganarlo en 90 o 120. No, por eso yo te decía el otro día, ¿te acuerdas cuando hablamos de la gente en el lobby? Porque no necesariamente eran hinchas. Sí, pero eso no, pero eso había mucha gente sí, alrededor de la selección. Para mí sí es distinto, te he escuchado y bastante rato ahorita. Bueno, vamos con la nota y después hablamos, ¿ya? Porque no me dan tiempo para hablar. Amados y odiados, los penales son parte esencial del fútbol, capaces de coronar a equipos mediocres de rendimiento o de someter a grandes figuras y escuadras favoritas. Un escenario parecido nos tocó vivir recientemente en la infartante e interminable tanda de penales. Australia está en la Copa del Mundo, ganamos por penales el partido el equipo australiano. Como espectadores podemos pensar que es solo cuestión de suerte, pero como cualquier otro comportamiento humano, la psicología tiene muchas implicancias al respecto. Para el psicólogo deportivo Piero Portanova, la tanda de penales es por definición la situación más extrema y estresante de un partido. ¿No? Hay una serie de herramientas, visualización, el mismo acompañamiento del comando técnico dando señales de cómo tapa el arquero. Mira, me pongo en la mente del jugador y lo que yo diría es, hay un cambio en ese momento del partido y digo, ¿qué está pasando, no? O sea, me pone ya en una situación distinta donde yo tengo que pensar un poco y ver cómo eso puede afectar posiblemente mi rendimiento ante una situación de penal. Entonces, yo creo que eso
en la medida de que pudo haber sido inesperado, ¿no? Sí le plantea al jugador otro tipo de desafíos. En un momento crucial como ese y con pocos minutos para tomar decisiones, el factor emocional influye y mucho puede suceder. Fallar es parte del riesgo. Hay jugadores que tienen temor, hay jugadores que por más experiencia van a negarse a patear un penal, eso ocurre. Lo que suele hacer a veces el entrenador en estos como 3-4 minutitos es como que oler qué está pasando, qué está sintiendo el jugador, ver las caras. Y sobre eso, y preguntando, porque sí soy testigo que a veces se pregunta, ¿quieres patear? ¿No quieres patear? ¿Cómo estás? ¿Estás cómodo? Ahí el resto del comando técnico interviene, se toma una decisión. Que si Alex termina siendo el sexto pateador, esto pasó por otro tipo de decisiones que van más del lado emocional posiblemente, ¿no? De gente que no quiso patear. ¿Eso está mal? Eso no está mal. Es algo que me gusta practicar. O sea, mucha gente no lo sabe, pero es algo que a mí me gusta practicar. Me gusta practicar los penales. Sé que no soy el indicado, pero la vez que me toque ir, voy a estar preparado, ¿sabes? Igual, los penales, a veces también te puede jugar en contra. Fallé un penal, no sabes, pero yo casi siempre tengo definido dónde patear y siempre trato de patear ahí, ¿no? Este equipo, al que muchas veces hemos llamado de todos, nos regaló gratificantes momentos y esta podría ser la primera vez que un hecho sea considerado como un fracaso por el resultado adverso y para muchos inesperado. Es por ello que es importante afrontar el momento desde el ámbito mental. Uno de los grandes problemas va a ser que si esto se quiebra al no estar Ricardo, pues se tratará de buscar, me imagino, una opción que sea parecida. Creo que lo que te garantiza ser un buen líder es que no, y eso es casi como parte del perfil de Ricardo, ¿no? Él no es la estrella, ¿no? Termina siendo la estrella, pero él potencia a los jugadores, ¿no? Potencia, como te digo, no solamente los potencia, digamos, en el terreno de juego, sino a todo este nivel mental, ¿no? Esta unión del grupo. No hemos sabido de escándalos prácticamente, entonces ha comprometido al grupo en la idea, de tal manera que el jugador, sin necesidad de que haya ni una vigilancia, como hay jugadores que te vigilan, ¿no? Desde se van por tus casas y se hablaba mucho de un entrenador de Alianza hace muchos años, sin necesidad de eso generar ese compromiso, ¿no? Y eso es bien complejo, ¿eh? La verdad que es bien difícil y es lo que caracteriza a los grandes líderes. Te planteas un momento, creo que la salida de Ricardo sí nos pone en una situación compleja,